Para llegar a Catembe, un pequeño pueblo situado enfrente de Maputo, la capital, la única forma de llegar es tomar el ferrobote. Hoy lo he cogido para venir a conocer a la hermana Carmen y a la hermana Elvira, dos aragonesas que llegaron aquí hace más de 20 años. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí. Hermana Carmen, ¿qué tal? Me encantó. Hermana Elvira. Encantada. ¿Qué tal? Dos mañicas aquí perdidas en el mato. Perdidas y encontradas. Perdidas y encontradas, pues eso es lo importante. ¿Cuánto tiempo hacían que no veían a alguien de Aragón? Bastante, desde que salí de Zaragoza hace 2 años y pico. Bueno, tienen muchas cosas que contarme, ¿no? Muchas. Bueno. Si quieres todo lo que tú quieres preguntarnos, nos te vamos a decir. Bueno, me invitan a pasar. Sí señor. Pasar. Arantxa, no puede quedar las cosas en la puerta, sino que como es la hora de comer, la hora de almorzar, vas a almorzar con nosotras. Aquí ¿qué tal? Está aquí, la hermana mozambicana, hermana Merced. Hermana, ¿qué tal? Muy bien. Arantxa. Muy contenta. Pues yo también entonces. Ya, entonces vamos a almorzar. Toda esta comida es sencilla, pero es de fiesta, es de domingo y al mismo tiempo tiene muy buena pinta. De visita. Nosotras, como mercedarias misioneras, llegamos aquí a Mozambique en el 1959. Este año, el 3 de diciembre, haremos 50 años de nuestra presencia aquí. En Mozambique. En Mozambique. Más ya la Orden de la Merced, ya diríamos que nació en África, porque está en el 1218 para redimir, para rescatar los cristianos que estaban cautivos por causa de que eran cristianos. Pero bueno, nace en África, pero tiene un vínculo importante con Aragón. Y tanto. Oye, el rey Jaime I de Aragón fue el que colaboró con San Pedro Nolasco para la fundación de la orden. Por eso llevamos las barras. Esta medalla es de plata, pero son las barras de Aragón y Cataluña. Del escudo de Aragón. ¿Y cómo decide una mañica que tiene vocación de misionera y venirse a África? Bueno, pues una mañica como en otros sitios, pero vamos, el temple aragonés también dice mucho, ¿eh? Y algo querrá decir que las fundadoras, las 3, fueron 4, de las 4 fundadoras de aquí, de Mozambique, 3 aragonesas. Dicen que es que el carácter nuestro es de Quijote, ¿no? De emprendedor y de riesgo. Y para ser misionera es preciso, ¿eh? Usted es así también. Intento, constancia, tesón, intento. Hermana, ¿cuánto tiempo lleva conduciendo? Muchos años. Es complicado conducir por estas carreteras, ¿no? Un poco, hay que acostumbrarse. Es peor en tiempo de lluvias. En tiempo de lluvias se hacen barros, matopes. Es básico, por ejemplo, para vivir y moverse aquí. Es necesario, no práctico, sino necesarísimo. Sin un coche te quedas mutilada, ¿eh? Bueno, y no un coche cualquiera, sino un coche cualquiera, tiene que ser alguno con tracción y con capacidad, sobre todo ahora nosotros con este coche que es de tercera mano, pero aún chuta, ya no nos sirve para lo que queremos, que es el atendimiento de nuestras niñas huerfanitas, ¿no? Hay que llevarlas al hospital, tenemos enfermas, tenemos que traer comida de la ciudad. ¿A danzar? ¡A danzar! ¡Vamos a danzar! Ela é da minha família, vem da minha terra e vem para vos conhecer. Vas a ver todas las dependencias de estas niñas, de lo que es Estelar, que es la casa de ellas. Si nos dejan, porque están todas revolucionadas. Sí, ahora queremos entrar al comedor. ¿Cuántas son? Hermana, ¿cuántas son? Pues mira, de estas pequeñitas son 23, pero vamos a llegar a 25. Y luego hay 5 mayores, 30. De estas pequeñas, de 1 a 10, hay 25. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el comedor. ¿Este es el comedor entonces? Este es el comedor, que hoy, como hacía tanto calor, han comido fuera en una estera, pero normalmente es aquí que comen, desayunan y cenan. Lo más bonito de esta sala, lo primero son las niñas, y lo segundo es este cuadro tan maravilloso que nos pintó la hermana Mercedes Flor, catalana. Son niñas que ya estaban con nosotras. ¿Mandamos un beijinho o no? A nos amáis. Sí.
¿Vamos? Ya. ¿Qué supone el SIDA en unas niñas tan pequeñas? Bueno, para nosotras mucho cuidado porque no deben de dejar de tomar la medicación. Como la dejen, se les apodera la enfermedad, ¿no? Más, por lo demás, hacen vida normal. Juegan con las otras niñas. Todo, van a la escuela. ¿El SIDA es más peligroso, da más problemas aquí que la malaria o otro tipo de enfermedades como el cólera? Bueno, de la malaria es que el mosquito no se puede hacer desaparecer por enquanto, ¿no? Y hay muchos, y muere también mucha gente de la malaria. Solamente que el SIDA, como existe, pues no hay solución. Es decir, que el problema del SIDA es que hasta que no haya una vacuna, pues está la muerte, ¿eh? O sea, tienen que tomar remedio hasta la muerte. Este centro de acogida es para que tengan vida. Estas niñas en su casa morirían algunas. Esto, por lo que veo, es lo mejor de toda la casa, ¿no? Sí, este sitio es precioso, ¿no? Y toda la gente que viene ve que parece Manhattan. Hermana, tengo una curiosidad. ¿Qué pasa cuando sus niñas crecen? Porque aquí uno de los, no son tabúes, como de los deberes, diríamos, ancestrales, es preparar a la niña para el casamiento. Es decir, que ya sus antepasados, sus madres, sus abuelas les han hablado del casamiento, ¿no? Que están hechas para ser madres, para ser esposas. Aquí ya les educamos de que hay que esperar, ¿no? Que la vida es larga y que hay que prepararse, ¿no? Para afrontar dificultades de la vida y que prepararse para ser madre y para ser esposa. Porque aquí la mujer en Mozambique, al menos hasta hace poco, era tratada como un objeto. Sí, los derechos de la mujer es ahora que están despertando. La mujer tiene iguales derechos que el hombre. Y yo he tenido peleas de esas. Ya me imagino, porque la veo muy guerrera, lo que decía antes de que como buena aragonesa... Peleas contra los hombres en el sentido de decir, es igual que tú en dignidad, por lo tanto déjale que hable. Oye, mira, ahora vamos a ver la sala donde aprenden a danzar su cultura, la cultura africana. Es una sala que sirve de múltiples usos, alfabetización, aprender a danza. ¿Y dónde aprenden a bailar así, a moverse así? Pues las mayores les enseñas, ahí tenemos una monitora que es una de ellas que les está enseñando. Estos son ritmos africanos. Ya, esto es África, esto es África. Hermana Elvira, usted todavía no nos ha contado qué hace. Nos estamos en un barrio que se llama Tecre. Ahí estamos para acompañar a los postulantes, a aquellas meninas, a aquellos jóvenes que quieren seguir más. Este año pasado hemos acompañado a 5 postulantes. También estamos en la comunidad con 3 hermanas más, que una trabaja en un hospital y otra está estudiando. Veo que las dos tienen muchísimo trabajo aquí, muchísimo trabajo, así que creo que no les tiene que quedar tiempo para echar de menos nada. Nada, no tenemos tiempo de... ¿Ya son más casi mozambicanas que aragonesas o no? Bueno, aragoneses no lo podemos dejar, pero porque está la sangre, pero la vida está aquí. Hermana Carmen, me decía que intentan transmitirle a estas niñas su cultura, sus tradiciones, pero que de vez en cuando también les habla de Aragón. También. Meninas, aquellas danzas de mi tierra, ¿gostasteis o no? ¿Eran bonitas? Sí. Ellos son de allí, de Zaragoza. Bueno, y usted también canta jotas. También, no mucha cosa, pero... ¿Y se atrevería con una? Bueno, de pie, porque sentada y no sé cómo saldrá. A ver, venga, a ver. Versionita de mi vida. Y cómo no sé rezar, y entre un día ver la Virgen. Aragoneses, precisamos un coche para ir a hospital. ¿Mozambique es quizás su último destino? Sí, es nuestro último destino. Pensamos que sí, a nuestra edad, pero vamos, como misioneras dispuestas a cualquier parte del mundo, ¿eh? Ahora, a mí me gustaría morir aquí. Bueno, hermanas, pues ha sido un placer. Me voy maravillada del trabajo que hacen aquí, les doy la enhorabuena, un par de besos, a ver si se me contagia algo de la energía de estas dos mañas estupendas y maravillosas. Muy agradecidas por vuestra visita, por todo lo que nos habéis dado también. Es verdad. De vuestra parte. Las niñas lo van a recordar siempre. Y nosotros también, no le quepa la menor duda. Y contamos con el coche. Vamos a por el coche. Vamos a por el Tenemos coche. uno muy viejo. Vamos a y por no el nos coche. cabe. Muchos Adiós, besos Hasta a siempre. todos los baturros y a la Virgen del Pilar. Por supuesto. Adiós. Adiós. No olvides. Adiós.